Un poquito de historia. ¿Cuál es la primera Biblia impresa en la historia? La de Gutenberg. ¿Cuándo se imprimió por primera vez? 1450 en Alemania. Ya que estamos aquí hablando de la Biblia, ¿verdad? Qué menos que digamos un poquito de historia y de cómo la Biblia ha estado impactando en la historia y también en los hombres. Fíjate ahora de que tenemos internet, teléfono, tenemos aplicaciones, en nuestra casa tenemos 7, 8 Biblias diferentes o tenemos una, yo qué sé, ¿no? Vemos aquí como la Biblia hoy en día ah, está ahí presente, lo podemos acceder sin ningún tipo de problema. Antiguamente no, no había esa facilidad, o yo diría, antiguamente no tenían ese privilegio de leer la palabra de Dios todos los días. Porque antiguamente, primeramente porque la gente, la mayoría no sabía leer. Y segundo, antiguamente las Biblias, los misales, etcétera, se escribían a mano, no había imprenta. Entonces era un trabajo muy lento, muy pesado. También estaba en latín o en griego, no todo el mundo entendía ese idioma. Entonces estamos viendo de que era una fecha muy limitada, ¿verdad? Para tantas personas. Tú imagínate en aquellos tiempos una persona que nunca haya leído la palabra de Dios, pero tú hoy, por medio de tu teléfono, puedes acceder a ella sin ningún tipo de problema. Entonces vemos aquí cómo esto hoy en día impacta y a mí también me impacta, ¿eh? Porque fijaros de un pequeño detalle. Antiguamente la gente quería leer la palabra de Dios, pero no podían, porque no había Biblia. Y si la había, no entendían o no podía leerlo. Pero hoy en día tenemos Biblia accesible por todo y la gente no quiere leerla. Aquí es curioso. Otra de las curiosidades de la historia, la Biblia políglota complutense. Esa se elaboró aquí en España, concretamente en Madrid. Esta Biblia estará dirigida, fue el director, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. Y vemos que no es que este cardenal Francisco Jiménez de Cisneros eh, hiciera la Biblia completa, sino que él tenía un equipo que lo ayudaba. Había un equipo que se dedicaba al Antiguo Testamento, otro equipo en el Nuevo, y entre todos, ya bajo la dirección de Francisco Jiménez, hicieron una de las mejores, o en mi opinión, la mejor Biblia que ha existido, que es la Biblia políglota. Curiosidades, en el Antiguo Testamento teníamos 4 idiomas: latín, griego, arameo, ojo, y hebreo. Y en el Nuevo Testamento estaba el latín y el griego. Tristemente, Francisco Jiménez de Cisneros murió en el 1517 y la Iglesia aprobó esta Biblia en el 1520. Entonces, Francisco Jiménez de Cisneros habrá sido el director, pero nunca tuvo esa Biblia completa en sus manos. También, por curiosidad, este cardenal Francisco fue uno de los inquisidores más importantes de España. ¿Y cuándo se dividió la Biblia en capítulo y en versículo, no? No sé si alguna vez tú te has preguntado, oye, eso de Mateo 28, 15, ¿eso ha existido siempre o no? Son preguntas que quizá alguna vez mucha gente se hayan hecho. Aquí está la respuesta. Esteban o Steve Landon en el 1220 dividirá la Biblia en capítulos. Este Esteban fue cardenal, un gran teólogo, también profesor de seminario, y él se preocupó en dividir la Biblia en capítulos para su mayor
comprensión y también a la hora de estudiar la palabra de Dios. Tened en cuenta que antiguamente la Biblia estaba hecho en rollos, ¿verdad? Y que después se pasó en papiro y después en cuero, etcétera, etcétera. Hubo diferentes formas de transmisión de la palabra, pero claro, eh, tú imagínate que tú digas, ¿y dónde Jesús dijo esto? ¿O dónde Jesús hizo tal milagro? Antiguamente era muy difícil encontrar esos textos. Hoy en día decimos, en Juan 20 tan, ya está lo que yo quiero. Pero antiguamente eso no existía. Por eso estos dos personajes fueron muy importantes para que la Biblia llegara tal y como hoy lo tenemos, ¿verdad? Con esa comprensión y con esa forma fácil de estudiarla y de leerla. Y por otro lado está Robert Einstein en el 1551, ¿ok? Que dividió la Biblia en versículos. Este hombre no fue teólogo jamás, sino que era un humanista y trabajaba en la imprenta, pero viendo la iglesia de que era un hombre que sabía mucho de libros, le encargaron de que se dedicara a dividir la Biblia en versículos y él hizo un trabajo enorme. Si el otro lo dividió capítulos, tú imagínate dividir en tantísimos versículos. Muy bien, ya sabiendo estos dos personajes, veremos que la primera Biblia que incluyó totalmente la división de capítulo y versículo fue la llamada Biblia de Ginebra, que salió publicada en 1560 en Suiza. Así que aquí tenemos la fotito de esa Biblia de Ginebra, que quizás muchos de nosotros, todo lo que estamos aquí dando en este estudio, no lo sabíais, pero bueno, ahora ya sí lo sabemos, ¿no? Y esto, la verdad es que gusta aprender. Muy bien, curiosidades. La Biblia tiene 1189 capítulos y contiene 31.104 versículos. Es decir, vemos aquí cómo nuestros dos amigos, ¿verdad? Han trabajado demasiado. Pero, ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? El Salmo 117. Ahora otra preguntita. ¿Cuál es el capítulo más largo? El Salmo 119. Bueno, vamos. Por aquí van a ir los tiros, ¿eh? ¿Y cuál es el centro de la Biblia, ¿verdad? Tú imagínate que tú agarras la Biblia y lo parte en dos y lo pone en el centro. Es el Salmo 118. Por eso he puesto que son curiosidades, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 118, justamente detrás hay 594 capítulos y después 594 capítulos. Y haciendo la suma total, 1189 capítulos.